El samurái que aprendió a descansar. Japón, primavera de 1645. Bajo un cerezo en flor, un hombre de 61 años se sienta en silencio. Las flores caen a su alrededor como nieve rosada. No tiene hogar fijo. No tiene familia esperándolo. No tiene título que lo preceda ni sirvientes que lo atiendan. Y aún así, hay algo en el que muchos han perdido hace décadas, una energía tranquila, profunda, que no viene del esfuerzo sino de la ausencia de lucha. No es la energía de quien corre desesperado hacia algo. Es la de quien descansa, completamente, en sí mismo. Tal vez tú también estás cansado. No solo en el cuerpo, aunque el cuerpo también pese, sino en la mente. Cansado de pensar en círculos. De anticipar lo que vendrá. De sostener máscaras que ya no te quedan. De cargar expectativas que nunca fueron tuyas. Este no es un relato para activarte ni para empujarte a hacer más. Ya hay suficiente ruido diciéndote que hagas, que produzcas, que demuestres. Esto es un espacio para soltar. Para dejar que algo dentro de ti pueda, por fin, descansar. Aquel hombre bajo el cerezo es Miyamoto Musashi. Peleó más de 60 duelos a muerte y nunca perdió uno solo. Derrotó a maestros de espada cuando apenas era un adolescente. Luchó en batallas donde la muerte rondaba en cada esquina. Su nombre era temido y respetado en todo Japón. Pero su verdadera victoria no fue con la espada. Fue contra el desgaste interior. Mientras otros samuráis envejecían rápido, consumidos por la tensión constante, por el miedo a perder su reputación, por la necesidad de demostrar su valor una y otra vez, Musashi parecía moverse con una calma inagotable. No porque tuviera un cuerpo especial. No porque no sintiera dolor o cansancio. Sino porque había aprendido algo que muy pocos comprenden. Cómo no dividir su energía. Primera parte, el peso invisible. Esta es también la historia de Takeshi, un joven samurái de 24 años. Takeshi entrenaba cada día desde antes del amanecer. Practicaba sus katas con precisión. Meditaba como le habían enseñado. Dormía bien, comía bien, seguía todas las reglas del dojo con disciplina impecable. Y sin embargo, cada mañana despertaba con un peso invisible en el pecho. Como si algo dentro de él estuviera cansado antes de empezar. Como si llevara una armadura que nadie más podía ver, pero que él sentía constantemente. Los demás lo veían fuerte, comprometido, ejemplar. Pero Takeshi sabía la verdad, estaba agotado. No del entrenamiento. De algo más. Su maestro, Yamamoto, un anciano de 70 años que caminaba ligero como el bambú en el viento, lo observaba en silencio desde hacía semanas. Una tarde, después del entrenamiento, cuando todos los demás estudiantes se habían ido, Yamamoto se acercó a Takeshi. No dijo, necesitamos hablar, ni puso cara grave. Simplemente se sentó a su lado y le preguntó con suavidad. Takeshi, ¿por qué entrenas? La pregunta lo tomó desprevenido. Parecía tan simple. Y sin embargo, Takeshi sintió que algo dentro de él se tensaba. Respondió sin pensar, con las palabras que había repetido 1000 veces. Para ser el mejor espadachín del clan. Para no decepcionar a mi familia. Para ser respetado. Para honrar el camino del guerrero. Yamamoto no asintió. No rechazó sus palabras. Solo lo miró con esos ojos serenos que parecían ver más allá de las frases ensayadas. Luego, sin decir nada más, le entregó un pergamino antiguo. En él, escrito con caligrafía firme, había un nombre. Miyamoto Musashi. Lee esto esta noche, dijo Yamamoto. No busques técnicas. Busca al hombre.
Esa noche, Takeshi encendió una vela y comenzó a leer. No encontró instrucciones de combate. No encontró secretos de la espada. Encontró algo completamente distinto, una forma de habitar la vida que desafiaba todo lo que le habían enseñado. Musashi escribió: no aceptes el placer de los demás. No sigas el camino de otros. No hagas nada que sea inútil. Takeshi leyó la frase una vez. Luego otra. Y otra. ¿No aceptar el placer de los demás? Pero si todo su entrenamiento estaba construido sobre la aprobación de su maestro, de su familia, de los otros samuráis. Cada kata, cada movimiento, era juzgado. Evaluado. Comparado. ¿No seguir el camino de otros? Pero él había seguido exactamente el camino trazado para él desde que nació. Hijo de samurái, destinado a ser samurái, sin cuestionamiento. ¿No hacer nada inútil? Takeshi miró alrededor de su habitación. Vio la armadura ceremonial que nunca usaba pero mantenía pulida. Los regalos que había recibido y guardaba porque rechazarlos sería descortés. Los libros que compraba para parecer culto pero nunca leía. Las cartas que escribía a personas con las que no tenía verdadera conexión, solo por mantener las apariencias. Por primera vez, vio la carga. No era física. Era mental. Emocional. Energética. Todo lo que mantenía en su vida que no era verdadero para él, lo estaba consumiendo. Lentamente. Constantemente. A la mañana siguiente, Takeshi llegó al dojo antes que nadie. Esperó a que Yamamoto apareciera. Maestro, dijo, con la voz menos segura de lo habitual, he leído sobre Musashi. Pero no entiendo. Él peleó tantos duelos, vivió con tanta intensidad, ¿cómo podía no estar agotado? Yamamoto sonrió. No era una sonrisa condescendiente. Era la sonrisa de alguien que reconoce a otro que finalmente está haciendo la pregunta correcta. Ven, dijo. Quiero mostrarte algo. Segunda parte, la tensión invisible. Yamamoto llevó a Takeshi fuera del dojo, hacia un pequeño jardín donde crecía un árbol joven. Toma esta cuerda, dijo, entregándole una soga gruesa. Átala al árbol. Bien fuerte. Y sosténla. Takeshi lo hizo, confundido. Sostuvo la cuerda con ambas manos, manteniéndola tensa. Ahora, dijo Yamamoto, dime cuánto tiempo puedes sostenerla así. Todo el tiempo que sea necesario, maestro, respondió Takeshi con determinación. Yamamoto no dijo nada. Solo esperó. Pasaron 5 minutos. 10. Los brazos de Takeshi comenzaron a temblar. No porque fuera débil, sino porque la tensión constante, sin descanso, agota incluso al más fuerte. A los 15 minutos, Takeshi tuvo que soltar. ¿Por qué sueltas?, preguntó Yamamoto. Porque me duelen los brazos, maestro. ¿Y si fuera una batalla? ¿Si tu vida dependiera de ello? Resistiría más. Pero eventualmente, tendría que soltar. Yamamoto asintió. Luego hizo algo inesperado. Tomó la cuerda, le hizo un nudo simple alrededor del árbol, y la dejó caer. El árbol sigue sujeto, dijo. Pero ahora nadie está cansado. Takeshi lo miró sin comprender. Así es como vives, Takeshi. Sostienes todo con tensión constante. Tu valor. Tu reputación. Tu camino. Como si en cuanto sueltes, todo se derrumbará. Pero no es verdad. La mayoría de lo que sostienes, no necesita ser sostenido. Esa imagen se quedó con Takeshi durante días.
Se dio cuenta de que vivía con los músculos del alma constantemente contraídos. Cada mañana, antes de levantarse, ya estaba pensando en lo que dirían de su entrenamiento. Cada técnica que practicaba llevaba el peso de la comparación, lo hacía mejor que ayer. Mejor que los demás. Cuando comía, no solo comía. Pensaba en si estaba comiendo lo correcto, en la cantidad correcta, de la manera correcta. Cuando descansaba, no descansaba. Se preguntaba si debería estar entrenando. Si estaba perdiendo tiempo. Si los demás estarían avanzando mientras él se quedaba atrás. No había un solo momento del día en que simplemente estuviera. Y eso, se dio cuenta, era el verdadero cansancio. No venía del entrenamiento. Venía de las razones por las que entrenaba. Venía de la división constante entre lo que hacía y por qué lo hacía. Entre su cuerpo en el dojo y su mente en el juicio de los demás. Tercera parte, el camino de Musashi. Takeshi volvió a los escritos de Musashi, pero esta vez buscó entender no solo las palabras, sino la vida detrás de ellas. Musashi nació en 1584, en un Japón desgarrado por guerras civiles. Su padre lo abandonó. Su madre murió cuando era niño. Creció sin linaje, sin privilegios, sin la estructura que Takeshi tenía. A los 13 años, peleó su primer duelo a muerte. Y ganó. Pero lo que Takeshi descubrió fue esto: Musashi no peleaba para demostrar nada. No buscaba fama. No intentaba construir una reputación que luego tuviera que defender. Peleaba porque era lo que era. Un espadachín. Un buscador de la verdad a través del combate. No había fricción entre quién era y lo que hacía. Y sin fricción, no había desgaste. Musashi vivió gran parte de su vida como un ronin, un samurái sin maestro, sin clan, sin las obligaciones sociales que ataban a otros guerreros. Algunos lo veían como un vagabundo. Otros como un rebelde. Pero Musashi entendía algo profundo: cada compromiso que aceptas que no es verdadero para ti, te divide. Cuando dices sí a algo que en realidad sientes como no, una parte de ti va en una dirección y otra parte en otra. Esa división consume energía. Constantemente. Musashi vivía con pocas posesiones. No porque fuera pobre. Podría haber trabajado para señores feudales y vivido con comodidad. Pero eligió la ligereza. Porque entendía que todo lo que mantienes, te mantiene ocupado. Cada objeto que posees requiere atención. Espacio. Mantenimiento. Decisiones. Cada uno ocupa un pequeño espacio en tu mente, incluso cuando no lo piensas conscientemente. Takeshi decidió hacer un experimento. Revisó su habitación y se preguntó, objeto por objeto, ¿esto es verdadero para mí? ¿Lo uso? ¿Me trae paz o lo mantengo por obligación? La armadura ceremonial, obligación. La guardó, pero dejó de pulirla obsesivamente. Los regalos que no usaba, obligación. Los devolvió con gratitud honesta. Los libros que nunca leería, apariencias. Los donó. Las cartas a personas con las que no tenía conexión real, agotamiento. Dejó de escribirlas. Al principio sintió culpa. Como si estuviera siendo egoísta. Como si estuviera decepcionando a otros. Pero luego notó algo extraordinario: no sintió que perdía algo. Sintió que recuperaba espacio. Espacio para respirar. Espacio para pensar con claridad. Espacio para estar presente. Su habitación se volvió más simple. Y con esa simplicidad, algo en él se relajó. Cuarta parte, Ichigo Ichie. Una mañana, Yamamoto lo llamó nuevamente.
Tu entrenamiento ha cambiado, dijo. No en técnica. En presencia. Takeshi asintió. Era verdad. Antes, cuando practicaba, su mente estaba dividida, una parte en el movimiento, otra en la mirada de los demás, otra en el miedo a fallar, otra en la comparación. Ahora, cuando practicaba, solo había el movimiento. Musashi llamaba a esto Ichigo Ichie, dijo Yamamoto. Un encuentro, una vez. Cada momento es único. Y cuando estás completamente en él, no hay cansancio que venga de la división. Cuando comes, come. Solo come. No pienses en el entrenamiento ni en mañana ni en si estás comiendo correcto. Solo come. Cuando entrenas, entrena. No estés también en el resultado, en la aprobación, en el futuro. Solo entrena. Cuando descansas, descansa. No con culpa. No con la mente y ya en la siguiente tarea. Solo descansa. Takeshi sintió que esas palabras tocaban algo profundo. Había pasado años fragmentado. Nunca completo en ningún lugar. Siempre dividido entre el aquí y el allá. Entre el ahora y el mañana. Entre lo que hacía y lo que debería estar haciendo. Y esa división era agotadora. Musashi lo había expresado de una manera simple pero devastadora. Acepta todo tal como es. No lamentes lo que has perdido. No persigas el placer por sí mismo. No dependas parcialmente de nada. No era indiferencia. Era presencia total. Cuando aceptas lo que es, sin resistencia interna constante, la energía que usabas en luchar contra la realidad queda libre. Cuando no lamentas, no cargas el pasado en cada paso presente. Cuando no persigues el placer por sí mismo, no vives en una búsqueda constante que nunca termina. Cuando no dependes parcialmente de nada, no estás sosteniendo la cuerda invisible de 1000 compromisos que no son verdaderos para ti. Takeshi comenzó a practicar esto en pequeño. En el desayuno, solo desayunaba. Sentía el té caliente en sus manos. El sabor del arroz. La textura del pescado. En el entrenamiento, solo entrenaba. Sentía sus pies en el suelo. El peso de la espada. El aire entrando y saliendo de sus pulmones. Al caminar al dojo, solo caminaba. Notaba los árboles. El sonido de sus pasos. La temperatura del aire. Y algo extraordinario empezó a suceder. No es que tuviera más energía de repente. Es que dejó de perderla en 1000 direcciones. Antes, su energía se dispersaba, parte en el pasado, parte en el futuro, parte en la opinión de otros, parte en la comparación, parte en la resistencia a lo que era. Ahora, su energía estaba aquí. Completa. Presente. Y cuando la energía no se dispersa, no hay cansancio del alma. Quinta parte, la batalla que no se pelea. Un día, llegó al dojo un samurái de otro clan. Era conocido por su temperamento explosivo y su habilidad con la espada. Había venido a desafiar a alguien, a demostrar su superioridad. Señaló a Takeshi. Tú. He oído que eres bueno. Demuéstralo. Los demás estudiantes miraron a Takeshi, esperando. Todos sabían que aceptar el duelo era lo honorable. Rechazarlo sería cobardía. Pero Takeshi se quedó quieto. No por miedo, sino porque sintió, con claridad, que el duelo era inútil. No había verdad en él. Solo ego. Solo demostración. No pelearé contigo, dijo Takeshi con calma. El otro samurái se enfureció. ¿Eres un cobarde? Puede ser, respondió Takeshi.
O puede ser que no vea razón para luchar. El samurái escupió al suelo y se fue, maldiciendo. Los demás estudiantes murmuraron. Algunos lo miraron con decepción. Otros con confusión. Yamamoto, que había observado todo en silencio, se acercó. ¿Cómo te sientes?, preguntó. En paz, respondió Takeshi. Y era verdad. Antes, habría aceptado el duelo. No porque quisiera pelear, sino porque no podía soportar la idea de que lo consideraran cobarde. Habría peleado por la aprobación. Por la imagen. Por las expectativas de otros. Y habría ganado o perdido, pero en ambos casos habría estado dividido. Ahora, había elegido desde un lugar diferente. Desde la verdad. Y no había fricción en eso. Musashi peleó 60 duelos, dijo Yamamoto, pero rechazó cientos. No porque tuviera miedo. Porque entendía que la verdadera batalla no es con otros. Es con la necesidad de demostrar. Sexta parte, el descanso profundo. Pasaron los meses. Takeshi seguía entrenando con la misma disciplina. Pero algo fundamental había cambiado. No era lo que hacía. Era desde donde lo hacía. Ya no entrenaba para ser el mejor. Entrenaba porque el camino de la espada era verdadero para él. Ya no buscaba la aprobación de Yamamoto o de los demás. Respetaba sus opiniones, pero no dependía de ellas. Ya no se comparaba constantemente. Podía apreciar la habilidad de otros sin sentir que eso disminuía la suya. Ya no se aferraba a la perfección. Podía fallar sin que eso quebrara su identidad. Y con eso, el cansancio cambió de naturaleza. Sí, su cuerpo se cansaba del entrenamiento físico. Eso era natural. Pero aquel agotamiento del alma, aquel peso invisible que sentía cada mañana, había desaparecido. Una noche, bajo el mismo cerezo donde Musashi solía sentarse años atrás, Takeshi se encontró a sí mismo en quietud profunda. No estaba forzando la calma. No estaba practicando meditación. Solo estaba ahí. Y en ese momento entendió lo que Musashi había escrito en sus últimos años. He pasado mi vida estudiando el camino de la estrategia. No he sentido la necesidad de buscar enseñanzas de otros. Ahora siento que he alcanzado el camino de la estrategia. No necesito buscar más. No era arrogancia. Era completitud. Musashi no había llegado a un destino final. Había dejado de estar dividido. Había dejado de buscar fuera lo que solo podía encontrar dentro. Epílogo, la invitación. Tal vez ahora mismo, mientras lees esto, tu cuerpo está aquí pero tu mente sigue en el día. En mañana. En lo que quedó pendiente. En lo que deberías estar haciendo. Tal vez cargas, sin darte cuenta, esa tensión invisible. Como Takeshi al inicio. Como tantos de nosotros. No necesitas resolver nada esta noche. No necesitas entenderlo todo. No necesitas cambiar tu vida de golpe. Solo puedes empezar a notar. ¿Qué piedras estás cargando que ya no necesitas? La aprobación que persigues sin saber si realmente la quieres. La comparación que te pesa y que nunca termina. La perfección que te aprieta y que no existe. Los compromisos que aceptaste pero que no son verdaderos para ti. Los objetos que mantienes por obligación. Los pensamientos que repites sin necesidad. La energía no se pierde. Solo se dispersa. Y cuando dejas de dispersarte, vuelve sola. No hace ruido. No exige. No viene con fuegos artificiales. Simplemente aparece cuando dejas de luchar contra ti mismo.
Musashi, en sus últimos días bajo el cerezo, no tenía riquezas. No tenía poder. No tenía el reconocimiento constante de multitudes. Pero tenía algo que muy pocos alcanzan, estaba completo en sí mismo. No dividido. No disperso. No agotado por las razones equivocadas. Solo presente. Solo verdadero. Solo en paz. Esta noche, no luches contra el cansancio. Déjalo estar. Como el samurái bajo el cerezo, siéntate dentro de ti. Respira. No hay nada que demostrar ahora. No hay nada que alcanzar en este momento. Descansa. No con culpa. No con la mente ya en mañana. Solo descansa. Y mañana, cuando despiertes, la energía sabrá dónde encontrarte. Porque habrás dejado de dispersarte en 1000 direcciones. Porque habrás soltado lo inútil. Porque estarás, aunque sea un poco más, completo en ti mismo. Ichigo Ichie. Un encuentro, una vez. Este momento. Solo este. Es suficiente.